Escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Hoy hace escala en París el español Bartolomé Gil Estrada. Bartolomé, muchísimas gracias. Hola, gracias por la invitación. Bueno, a pesar de su juventud, 29 años, se ha convertido en el primer español y en el más joven en ser condecorado en Francia con el Gran Premio Humanitario. Fue el año pasado, un galardón que otorga el Senado francés y que reconoce labores humanitarias y sociales de instituciones y personalidades y también de gente anónima, ¿no? ¿Qué significa este reconocimiento? Bueno, para mí fue una gran sorpresa que una ONG francesa me reconociera mis labores humanitarias y sociales, tanto en España como en Francia, como en África, que he estado también. Y bueno, para mí es un orgullo, como un orgullo personal, por ver cómo una lucha personal se ha convertido en algo reconocido, ¿no? Sí. Es especialista en relaciones internacionales, migración y derechos humanos. Su trayectoria en labores humanitarias abarca desde el trabajo para Cruz Roja, Artistas en Acción. También ha estado colaborando con los Restos du Cœur, que son estos restaurantes de servicio de comida gratis para la gente sin recursos en Francia. ¿Cómo empieza y qué le empuja a dedicarle tiempo a las personas más vulnerables? Bueno, como decía Mahatma Gandhi, no hay escuela como un hogar decente y no hay maestro como un padre virtuoso. Yo me considero que me he criado en un ámbito familiar muy humilde, muy generoso y bueno, he tenido los mejores valores y educación que una persona pueda tener. Y bueno, yo siempre he visto este lado humanitario en mi familia desde que nací. De hecho, mi abuelo fue emigrante en Alemania, dejando una familia atrás sin ni siquiera un hogar en el que vivir. Mi padre, voluntario de la Cruz Roja, mi hermano como militar ha salvado vidas, etcétera. Y además, recientemente mi tío y mi primo colaboraron voluntariamente con la misión de rescate del joven Julen que cayó en un pozo en Málaga hace apenas una semana. Con lo cual, yo he visto este lado humanitario y social en mi familia desde siempre. O sea, que le viene de familia, sí. ¿no? Un poco en el ADN ya. Sí. Usted ha trabajado como voluntario ayudando a la gente que vive en la calle aquí en Francia, donde reside desde hace unos años. El presidente francés, Emmanuel Macron, prometió que acabaría con esta situación, que ya no habría más personas durmiendo en las calles a finales de 2017, un objetivo que no se ha cumplido. Sigue habiendo miles de personas en Francia que no tienen dónde dormir. ¿Cómo ve esta situación? Usted, que ha trabajado con estas personas que no tienen dónde dormir, ¿no?, en la calle. Sí, bueno, hay que decir que este fenómeno no es un fenómeno únicamente francés, es un fenómeno globalizado y que estamos hablando de una gran envergadura, hace falta una gran inversión desde el punto de vista de la infraestructura, de la salud, desde el punto de vista administrativo, etcétera. Y hay que tomar en cuenta también una serie de factores como son los socioeconómicos, factores culturales, familia, etcétera. Porque no hay una cifra exacta no hay un censo exacto del número de personas que viven en la calle en Francia. Se estima que unos 150.000 y de los cuales más del 50% tiene una nacionalidad extranjera. Aunque para algunas de estas personas Francia no es el último destino, es simplemente un país de enlace, un país de unión para ir a otro lugar. Justamente, sí. Entre los que no tienen techo, usted lo decía, está el colectivo de los migrantes. Sí. En el norte de París hay un campamento que, a pesar de que se va desmantelando de forma recurrente, se vuelve a formar. Usted, como humanitario, ¿qué soluciones piensa que deberían ponerse en marcha para asistir a estas personas? Por ejemplo, el albergue que abrió el ayuntamiento en el norte de París es claramente insuficiente. Hace falta más inversión, más compromiso de los poderes públicos, que no todo lo hagan las ONGs y los humanitarios. Sí, efectivamente hace falta más compromiso y sobre todo concienciar a la población y a la sociedad de la necesidad que hay hoy en día con los flujos migratorios. Pero esto va más allá del factor inmobiliario, de colocar una casa o un edificio para colocar a los inmigrantes, y simplemente esto requiere una gran inversión y bueno, yo creo que los gobiernos se tienen que implicar un poco más y poner en marcha proyectos en los que intervengan tanto la sociedad privada como la gente y bueno, ONGs, etcétera, que todo el mundo colabore y que la gente, y sobre todo que las ONGs
puedan demostrar a la sociedad y que haga conciencia a la población de que el dinero que se aporta va a servir para un proyecto. Antes de instalarse en Francia, vivía en Málaga, en Andalucía, en la ciudad de Pizarra. Andalucía es una de las regiones europeas donde el tema de la inmigración está más presente, ¿no? Porque a sus costas llegan muchas personas huyendo de la miseria y de las guerras en África. De hecho, fue allí cuando empezó su labor humanitaria hace ya varios años. Se le ha reconocido también su labor ahí en el ayuntamiento de esa localidad. ¿Cómo llegan esas personas después de meses de odisea, de pasar por muchos peligros y de, bueno, jugarse la vida, ¿no? Están dispuestas a jugarse la vida por dejar atrás miseria y guerras. Sí, bueno, lamentablemente esas personas llegan con una serie de problemas psicológicos porque no es fácil tirarse a una barca y cambiar del país de un día para otro sin saber ni siquiera si la barca esta va a llegar a destino. Es cierto que la situación de estas personas no se puede legalizar de la noche a la mañana, es cuestión de tiempo. Y bueno, yo considero que hay que dar la oportunidad a estas personas porque muchos de ellos vienen con estudios superiores de sus países y pueden aportar mucho a la Unión Europea. Y recordemos que la Unión Europea está envejeciendo cada vez más. Y necesita, ¿no? Claro, y cada vez hay más jóvenes que no pueden tener hijos por situaciones económicas. Y bueno, yo pienso que es una manera de tapar, digamos, la carencia esta que tiene la Unión Europea en este aspecto y con la llegada de inmigrantes. Es políglota, habla inglés, francés, chino, portugués, italiano, sabe también árabe. Supongo que esto ayuda mucho a la hora de hablar con los migrantes recién llegados y conocer esos dramas, ¿no? En esas costas de Andalucía. Sí, es cierto que el conocimiento de lenguas es un factor muy importante y determinante en el contacto con estos inmigrantes que llegan sin saber la lengua, sin conocer el país ni la cultura. Ni saber qué tienen que hacer, claro, ¿no? Ni a dónde los llevan. Efectivamente. Y bueno, para eso estamos, para aportar una asistencia jurídica, una asistencia psicológica. Y bueno, yo considero que el factor... yo soy licenciado en traducción e interpretación y es curioso cómo mis estudios lingüísticos me ha llevado a poder compaginar mi hobby, que ahora se ha convertido en una lucha personal y en mi trabajo. ¿Qué opinión le merece la actitud de los países europeos de no recibir a los barcos de ONGs que rescatan a los migrantes en el Mediterráneo? Lo hemos visto con el Proactiva Open Arms, por ejemplo. Países como Italia, Malta se negaban a que el barco atracara en sus puertos. Incluso la posición de Francia fue bastante tibia, ¿no? Sí, bueno, yo considero, bajo mi punto de vista, que se ha vulnerado claramente el Tratado sobre el funcionamiento de la Unión Europea. Y, de hecho, si me permite, el artículo 79 dice que la Unión desarrollará una política común de inmigración destinada a garantizar en todo momento una gestión eficaz de los flujos migratorios, un trato equitativo de los nacionales de terceros países que residan legalmente en los Estados miembros, así como una prevención de la inmigración ilegal, de la trata de seres humanos y una lucha reforzada entre ambas. Con lo cual se ve una clara vulneración de este artículo y bueno, también del artículo 80, en el que se pide a los países, porque es cierto que muchos países de la Unión Europea no es que se nieguen a dejar atracar los barcos, es que piden apoyo de toda la Unión Europea y bueno, parece que se pasa por alto este fenómeno, pero yo considero que es extremadamente importante. O sea, que falta solidaridad dentro de la Unión Europea, digamos, de los países que no tienen mar Mediterráneo con los países que sí lo tienen. Porque desgraciadamente España, Italia, Grecia y Portugal son los países más afectados, pero es porque los barcos entran por los puertos. El barco no entra por Finlandia o no entra por Alemania. Se está vulnerando, digamos, los derechos y no se están respetando las leyes, pero incluso, además, está criminalizando, ¿no?, a los humanitarios. Bueno, exactamente, pero bueno, para eso estamos nosotros, para las ONGs y humanitarios, para defender la llegada de estos inmigrantes y bueno, y que se aplique la legislación europea de manera correcta. Bueno, ¿tiene tiempo libre Bartolomé Gil con todas estas actividades humanitarias
que tiene. Sí, bueno, a mí me encanta viajar, de hecho soy también pianista, estudié en el Conservatorio Superior de Música y bueno, siempre intento compaginar mi trabajo en una misión diplomática aquí en París con mis actividades sociales y de voluntariado, además de poder ver a mis amigos de vez en cuando también. De hecho, el hecho de ser pianista le permitió trabajar con artistas en acción, sí. ¿no? ¿En qué tipo de labores? Porque Artistas en Acción es una ONG que se dedica a hacer conciertos y con carácter humanitario y para recaudar dinero. Claro, los fondos de estos conciertos van destinados a, por ejemplo, este año los fondos van destinados a Guatemala, a reconstrucción de pueblos, mejora de la educación, etcétera. ¿Y cuáles son sus planes de futuro? He leído en alguna entrevista que le gustaría trabajar en los programas de derechos humanos de la ONU. ¿Qué podría aportar? Bueno, para mí sería un sueño poder trabajar en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, pero bueno, es una aspiración y es una meta que tengo muy alta, es mi sueño. Bueno, yo considero que yo me sigo formando continuamente en derechos humanos, en políticas de inmigración, bueno, en derecho y aparte de la formación lingüística que ya traigo. Y bueno, me sigo formando y... Y aquí en París, como urgencias humanitarias, después de todo lo que hemos hablado, ¿cuáles serían para usted? ¿Qué urgencias humanitarias hay en París? Porque, bueno, tal vez la gente que no conozca París puede tener una visión de París un poco idílica, ¿no? Bueno, es cierto que París es una de las ciudades, y bueno, y Francia, uno de los países que recibe una mayor cantidad de inmigrantes al día. Como urgencia humanitaria, yo creo que lo principal, como acabo de decir, es concienciar a la población de que es una necesidad vital y que no porque no me afecta a mí, no voy a ayudar. Le está afectando a otra persona, como por ejemplo yo soy inmigrante y me vine a Francia. Francia me abrió los brazos, pero o sea, hay que concienciar un poco más a la población. Todos somos migrantes, claro, ¿no? Al fin y al ¿sí? cabo. Bueno, pues muchísimas gracias, Bartolomé Gil Estrada, galardonado con el Gran Premio Humanitario del Senado francés por haber venido hasta nuestros estudios. Gracias. Y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.